¿Y si todo lo que creías saber sobre las relaciones no fuera más que una mentira bien ensayada? Eduardo siempre tuvo el control. Multimillonario, poderoso y acostumbrado a dictar las normas, nunca se ha involucrado en nada que no pudiera calcularse. Pero cuando necesita desesperadamente una novia para escapar de un matrimonio concertado, hace lo que haría cualquier hombre de su posición. Contrata a alguien para que se haga pasar por el amor de su vida. Sencillo, ¿verdad? Un contrato, unas cuantas apariciones públicas y un pago generoso, sin sentimientos, sin riesgos. Pero Clara no era lo que él imaginaba. Ella no seguía guiones, no fingía sonrisas perfectas y, sobre todo, le hacía añorar algo que nunca estuvo en el trato: el amor de verdad. Ahora la pregunta es, ¿se dará cuenta antes de que sea demasiado tarde? Prepárate para una historia en la que las tornas han cambiado, el contrato se ha roto y lo que empezó como un acuerdo podría acabar siendo lo único que él nunca podría haber previsto: real. La sala de reuniones era sofocante, a pesar de que el aire acondicionado funcionaba al máximo. Eduardo se recostó en el sillón de cuero, masajeándose las sienes mientras escuchaba las agudas palabras de su madre resonando en la sala. «Ya es hora de que encuentres a alguien, Eduardo. Tu imagen pública es terrible. Los inversores están preocupados». Suspiró, aburrido. «Mamá, dirijo una de las mayores empresas del país. ¿Desde cuándo mi estado civil afecta a los negocios? Desde que te convertiste en el soltero frío e insensible de las columnas sociales». Se cruzó de brazos. «Y ahora quieren empujarte a un matrimonio concertado». Eduardo se enderezó en la silla. «¿Cómo? Tu abuelo ya está pensando en una alianza entre las familias. Cree que un matrimonio consolidaría la empresa y alejaría los escándalos». Se pasó la mano por la cara, irritado. «Eso es absurdo. Entonces busca a alguien. Ya». Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Una solución sencilla, sin complicaciones. Un acuerdo, como cualquier otro contrato de negocios. «Está bien, tengo novia». Mamá arqueó una ceja. «¿Ah, sí?» Eduardo forzó una sonrisa. «Sí, solo que aún no lo he anunciado. Pero puedo presentártela pronto». «Estupendo. Espero conocerte en la cena familiar del sábado». ¿El problema? No tenía a nadie. Clara miró la factura de la luz que había sobre la mesa y suspiró. Otro mes en números rojos. El café donde trabajaba cubría lo básico, pero un contratiempo inesperado y las deudas crecían como un monstruo insaciable. «Ojalá el dinero cayera del cielo», murmuró para sí. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. «Diga, es Clara, ¿verdad?» La voz masculina era firme, profesional. «Sí. ¿Quién es?» «Eduardo. Eduardo Vasconcellos». El nombre hizo que su corazón diera un salto. Era uno de los hombres más ricos del país. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Tengo mis contactos. Necesito discutir una propuesta de trabajo. Algo confidencial». Ella entrecerró los ojos. «No soy esa clase de chica si es eso lo que insinúas». Al otro lado de la línea, Eduardo se rió. «Eres directa. Eso me gusta. Pero no se trata de lo que tú pienses. Quiero que finjas ser mi novia». Se hizo el silencio. «¿Qué es eso?» «Un contrato a corto plazo. Fingimos ser pareja, asistimos a algunos eventos y, cuando se acabe el tiempo, seguimos con nuestras vidas. Te pagarán bien, por supuesto». Clara se rió con incredulidad. «¿Lo dices en serio?» «Totalmente». Permaneció en silencio. Era absurdo, pero el dinero era el dinero. ¿De cuánto estamos hablando? Eduardo sonrió al otro lado de la línea. Lo suficiente para que sus preocupaciones económicas desaparecieran. Ella se mordió el labio. Ese dinero solucionaría muchas cosas. Si acepto, ¿cuáles son las reglas? Sencillas. Me acompañas a unos cuantos eventos. Finges estar enamorada y no haces preguntas. Clara se cruzó de brazos. ¿Y si hago preguntas? No te gustarán las respuestas. Se lo pensó un momento.
Parecía calculador, pero no deshonesto. De acuerdo, lo haré. Lo haré yo. Bien. Lleva un vestido elegante. Nuestra primera cita es el sábado por la noche. Colgó antes de que ella pudiera protestar. Clara miró el teléfono y suspiró. ¿En qué me he metido? Clara se ajustó el vestido por tercera vez mientras contemplaba la enorme mansión que tenía delante. El resplandor de las luces se reflejaba en las ventanillas de los coches importados aparcados en la entrada, y el murmullo de voces sofisticadas se oía incluso desde fuera. «Cierto, esto no es más que teatro», murmuró para sus adentros. Antes de que pudiera prepararse, Eduardo apareció a su lado. Llevaba un traje impecable y su perfume destilaba sofisticación y control. La observó un momento antes de tenderle el brazo. «¿Estás lista? ¿Lista para fingir que estoy locamente enamorado de ti?» Clara sonrió. «Por supuesto». Él soltó una carcajada. «Veamos si eres tan convincente como dices». Cuando entraron en el vestíbulo, todas las miradas estaban puestas en ellos. Clara sintió que unos ojos la analizaban, evaluando cada detalle de su aspecto. Eduardo mantenía una postura firme, guiándola con naturalidad, como si fuera real. Se acercaron a una mesa donde les esperaba la madre de Eduardo, acompañada de otros familiares. Su mirada recorrió a Clara de pies a cabeza antes de forzar una sonrisa cortés. «¿Así que esta es Clara?» Eduardo asintió. «Sí, mi novia». Clara le tendió la mano, manteniendo la compostura. «Encantada de conocerte». «Eduardo me ha hablado mucho de ti». Su madre arqueó ligeramente una ceja. «Espero que solo cosas buenas». «Por supuesto. Me ha contado lo fuerte y obstinada que es usted». Eduardo la miró con discreta sorpresa. No se esperaba aquella respuesta, pero era perfecta. Los minutos siguientes estuvieron llenos de conversaciones sobre negocios y apariencias. Clara se dio cuenta de que la familia de Eduardo era fría, centrada solo en el estatus y el poder. Hasta que uno de sus tíos, claramente desconfiado, le hizo una pregunta directa. «¿Y cómo os conocisteis?» Eduardo abrió la boca para responder, pero Clara fue más rápida. «¡Oh, qué buena historia!», rió ella, poniéndole la mano en el brazo. «Eduardo me tiró el café encima el primer día que nos conocimos. Yo estaba furiosa, pero él insistió en pagarme el lavado. Luego, de alguna manera, me convenció para que cenara con él a modo de disculpa». Eduardo levantó su copa de vino y sonrió. «Soy muy persuasivo». La familia pareció satisfecha con la respuesta. La cena continuó sin más preguntas, pero Clara se dio cuenta de que los ojos de Eduardo la observaban de forma diferente. Cuando por fin salieron de casa, dejó escapar un largo suspiro. «Improvisas bien». Ella sonrió. «Pensé que a alguien como tú le gustaría tener el control absoluto de la situación. A mí me gusta, pero admito que ha sido impresionante». Clara se cruzó de brazos, mirándole fijamente. «¿Y bien? ¿He pasado la prueba?» Él la observó un momento antes de contestar. «Digamos que has sobrevivido al primer reto, pero aún nos queda mucho camino por recorrer». Ella soltó una risa baja y sacudió la cabeza. «Es estupendo. Estoy deseando seguir fingiendo que estoy enamorado de ti». Eduardo apartó la mirada un segundo antes de abrirle la puerta del coche. A ver quién finge mejor. Pero en el fondo, ambos sabían que esta farsa se estaba volviendo demasiado peligrosa. El coche se deslizó suavemente por las silenciosas calles de la ciudad. Eduardo conducía con expresión indescifrable, mientras Clara miraba el paisaje pasar a toda velocidad por la ventanilla. La cena había sido un éxito, pero había algo en el comportamiento de Eduardo desde que salieron de casa de su familia que la intrigaba. «Estás callado», comentó, rompiendo el silencio. Eduardo mantuvo la vista en la carretera. «Solo estoy pensando». Clara enarcó una ceja. «¿Y en qué piensa un multimillonario después de cenar con su familia? ¿En el saldo bancario o en el precio de mercado?» Dejó escapar una risa baja,
pero no apartó la vista de la calle. Me pregunto cómo has conseguido engañarlos tan bien. Sonrió, echándose el pelo hacia atrás. Bueno, fingir ya forma parte de mi rutina diaria. ¿De verdad crees que los clientes de la cafetería se creen que soy feliz cuando pido algo más? Esta vez, Eduardo se rió de verdad. Me parece justo. Por un momento, el silencio entre ellos no fue incómodo. Entonces ocurrió algo inesperado. El coche se detuvo en el semáforo y fuera, Clara vio a un hombre de aspecto humilde que tocaba la guitarra en la acera, intentando ganarse unas monedas. Era una escena habitual en la ciudad, pero lo que le llamó la atención fue la forma en que Eduardo apartó rápidamente la mirada, como si quisiera evitarlo a toda costa. ¿Le conoces?, preguntó Clara, observando su reacción. Eduardo agarró el volante. No, no le conozco, pero la tensión de su mandíbula decía lo contrario. Eso parece, insistió ella. El semáforo se abrió y Eduardo aceleró sin contestar. Clara se dio cuenta de que, aunque había accedido a no hacer preguntas personales, había mucho más en él que arrogancia y dinero. 2 días después, Eduardo envió un mensaje a Clara pidiéndole que se reuniera con él en un acto benéfico. Cuando llegó, se sorprendió al verlo rodeado de hombres de negocios, con una copa de champán en la mano y repartiendo sonrisas calculadas. «¿Has venido?», dijo él al verla acercarse. «He venido por la cena gratis». Eduardo se echó a reír. «Y yo que pensaba que era por mi empresa. Eso es una gratificación». Mientras hablaban, uno de los inversores se acercó y estrechó la mano de Eduardo. «Así que esta es la famosa Clara. Encantado de conocerla. Eduardo ha hablado mucho de ti». Clara sonrió. «Espero que solo cosas buenas». El hombre se rió, dándole una palmada en el hombro a Eduardo. «Está distinto desde que te conoció. Creo que por fin hemos encontrado el antídoto para este corazón de piedra». Eduardo puso los ojos en blanco, pero Clara se limitó a sonreír. «No me des demasiado crédito. Creo que siempre tuvo corazón, solo que no sabía cómo usarlo». Eduardo la miró de reojo, y Clara se dio cuenta de que sus palabras le habían pillado por sorpresa. La velada continuó, y cuando por fin abandonaron el evento, los dos caminaron uno al lado del otro por el aparcamiento. «¿Qué era eso de ahí?», preguntó Eduardo. «¿El qué? Tú diciendo que siempre he tenido corazón». Clara se encogió de hombros. «No lo sé. Quizá estoy viendo una faceta tuya que tú mismo ignoras». Eduardo dejó de caminar, mirándola fijamente. «¿Crees que me conoces?». Clara le sostuvo la mirada. «Creo que te escondes detrás del dinero porque es más fácil que enfrentarte a lo que realmente sientes». Él frunció el ceño. «¿Y tú, Clara? ¿De qué te escondes?». Ella abrió la boca para contestar, pero se dio cuenta de que no tenía una respuesta preparada. El juego que estaban jugando empezaba a ir más allá de las reglas, y ninguno de los dos sabía a dónde les llevaría. Clara miró el móvil por tercera vez aquella mañana. Desde el acto benéfico, Eduardo no le había enviado ningún mensaje. «No es que esperara que lo hicieras, ¿verdad?». Suspiró, apartó el pensamiento y volvió al trabajo. El trabajo en la cafetería era ajetreado, y esta era la mejor distracción que podía tener. Pero entonces, al final de la tarde, mientras limpiaba una de las mesas, oyó abrirse la puerta del establecimiento. Cuando levantó la vista, se encontró a Eduardo allí de pie, con un traje impecable, pero con una expresión que parecía fuera de lugar. Parpadeó sorprendida. «¿Qué haces tú aquí?». Él deslizó las manos por los bolsillos del pantalón, como si se sintiera incómodo. «Dijiste que tu especialidad era fingir sonrisas para los clientes. Quiero ver si puedes hacerlo por mí». Clara se cruzó de brazos. «Realmente no sabes cómo entablar conversación, ¿verdad?». Eduardo se rió ligeramente y miró a su alrededor. Nunca había estado aquí. No es precisamente un lugar que atraiga a millonarios. Se acercó al mostrador y miró el menú de la pared. «¿Tienen café?». «Esto es una cafetería, genio». «Estupendo. Tomaré uno». Clara entrecerró los ojos.
Tú nunca tomas café. Estoy probando algo nuevo. Ella lo miró un momento. Luego suspiró y preparó la bebida. Cuando le puso la taza delante, Eduardo la cogió con las dos manos y bebió un sorbo. Inmediatamente hizo una mueca. ¡Qué horror! Clara soltó una carcajada. Bienvenido al mundo real, Eduardo. La miró reírse un momento y por alguna razón no pudo evitar una sonrisa sincera. Esa misma noche, Eduardo la llevó a un importante acontecimiento familiar. Esta vez todo parecía diferente. Ya no tenían que fingir tanto. El roce de las manos, las miradas discretas, las conversaciones al margen, había algo auténtico. «Hoy pareces más relajado», comentó Clara mientras él la conducía al salón principal. «Estaba pensando en retirarme y convertirme en catadora de cafés horribles», se echó a reír. «Y tanto, pareces diferente». Eduardo la miró un segundo, pero antes de que pudiera replicar, se acercó una mujer. «Eduardo, ¿cuánto tiempo?». Clara observó a la elegante rubia acercarse con una sonrisa afilada. «Elena», saludó Eduardo tenso. «Así que es verdad», dijo Elena, cruzándose de brazos. «El gran Eduardo Vasconcellos por fin se ha enamorado». Clara sintió que se le hacía un nudo en el estómago por la forma en que Elena le hablaba. «Sí», respondió Clara antes de que Eduardo pudiera decir algo. Ella deslizó su mano por el brazo de él, manteniendo una dulce sonrisa. «Eduardo habla mucho de ti». Elena entrecerró los ojos. «Seguro que sí. Pero, ¿y de ti? ¿Lo sabes todo de él?». Clara sintió que el humor cambiaba. «Ya está bien». Elena se echó a reír. «Qué interesante. ¿Sabías que Eduardo solía decir que nunca se enamoraría?». Clara miró a Eduardo, que mantenía la expresión cerrada. «La gente cambia», dijo ella, sin apartar los ojos de él. «Algunas lo hacen. Otras fingen bien», replicó Elena antes de beber un sorbo de champán y marcharse. El silencio que quedó entre ellos fue pesado. Clara tragó saliva. «Tú, vámonos». Eduardo la cogió de la mano y la condujo fuera de la habitación sin más explicaciones. Clara intuía que algo estaba ocurriendo, algo que podía cambiarlo todo, pero no sabía si estaba preparada para descubrir qué era. El silencio entre Eduardo y Clara en el coche fue más pesado que cualquier palabra no dicha. Desde el momento en que salieron del evento, él no había pronunciado ni una sola frase completa. Conducía con los ojos fijos en la carretera, la mandíbula tensa, mientras Clara intentaba descifrar sus pensamientos. Se cruzó de brazos, impaciente. «¿Vas a contarme qué ha pasado?». Eduardo no apartó la vista de la carretera. «¿El qué exactamente?». «La forma en que reaccionaste ante aquella mujer. Elena, ¿verdad?». Apretó con fuerza el volante. «No tiene importancia. Si no importara, no tendrías cara de querer pegar a alguien». Eduardo dejó escapar un pesado suspiro. «Es complicado, Clara». Ella se rió, sin humor. «Todo contigo es complicado». Por un momento, el único sonido dentro del coche fue el rugido del motor. Hasta que Eduardo habló por fin. «Elena era mi prometida». Clara parpadeó sorprendida. «¿Qué?». «Eso fue hace años». «Eso fue hace años». «Fue una relación arreglada, nada más que intereses familiares. Yo nunca la amé y ella nunca me amó». Clara permaneció en silencio, asimilando la información. «Entonces, ¿por qué parece seguir afectándote tanto?». Dudó antes de contestar. «Porque ella me enseñó que nadie se me acerca sin un precio». El comentario golpeó con fuerza a Clara. «¿Y yo?», preguntó en voz baja. Eduardo apartó un segundo la vista de la carretera y la miró, pero no contestó. Cuando llegaron al piso de Clara, ella dudó antes de bajar del coche. «Eduardo». Él se volvió hacia ella, esperando. «Ah, ¿qué estamos haciendo?». La pregunta flotaba en el aire como una tormenta a punto de formarse. «Estamos cumpliendo un contrato», respondió al fin. Clara sintió una opresión en el pecho. «¿Ya está?». Eduardo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Clara soltó una carcajada y sacudió la cabeza. «Muy bien. Buenas noches, Eduardo».
Salió del coche y entró en el edificio sin mirar atrás. Eduardo se quedó allí con la sensación de que acababa de perder algo sin saber siquiera lo que era. En la mañana siguiente, Clara intentó alejar los pensamientos sobre Eduardo, pero como un reloj estropeado que sigue marcando la hora equivocada, él seguía ahí, jugando con su mente. Entonces apareció una notificación en su móvil, un mensaje de Eduardo. Eduardo, necesito verte hoy. Quedamos a las 8 de la tarde. Restaurante Villa Blanca. Ella suspiró. Sabía que no debía ir. Sabía que Eduardo era un laberinto sin salida. Pero al final fue de todos modos. Cuando llegó al restaurante, él ya estaba allí, sentado en una mesa, con aspecto más incómodo que de costumbre. «¿Has venido?», dijo cuando ella se sentó. «Me enviaste un mensaje. Quería oír lo que tenías que decirme». Eduardo respiró hondo, como si luchara contra sus propias palabras. «No quiero que se acabe». Clara sintió que el corazón se le aceleraba. «¿El contrato? El tuyo». El mundo pareció detenerse por un instante. «Eduardo, déjame terminar». La miró a los ojos. Sé que soy terrible en esto. Sé que soy cerrado, que he puesto demasiadas reglas. Pero contigo nada de eso parece tener sentido». Clara apartó la mirada. «¿Y qué quieres que haga con eso?». Le cogió la mano por encima de la mesa, algo que nunca había hecho antes sin pretenderlo. «Dame tiempo». Clara se mordió el labio, insegura. «¿Tiempo para qué?». Eduardo apretó los dedos en torno a los de ella. «Para demostrar que ya no quiero que esto sea un contrato». La petición de Eduardo aún resonaba en la mente de Clara mientras miraba sus manos entrelazadas sobre la mesa del restaurante. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa de romper las reglas del contrato. Pero, ¿cambiaba eso algo? Ella apartó la mano lentamente y Eduardo no intentó detenerla. «¿Quieres tiempo?», repitió Clara, evaluándolo. «Pero, ¿y si no quiero esperar?». Eduardo la miró en silencio, como tratando de encontrar la respuesta adecuada. «Si te dijera que esto no es solo un juego para mí, ¿me creerías?». Clara apartó la mirada. «El problema no es creerlo, Eduardo. El problema es saber si soy un contrato más en tu vida». Él cerró los ojos un momento y suspiró. «No lo eres. Entonces demuéstramelo». Ella se levantó antes de que él pudiera replicar, cogiendo el bolso. «Buenas noches, Eduardo». Esta vez fue él quien se quedó atrás. Aquella madrugada, Eduardo no pudo dormir. El silencioso piso le pareció más grande y vacío que nunca. Nunca había tenido que demostrar nada a nadie. Su dinero hablaba por sí solo, sus decisiones eran calculadas y su vida estaba estructurada como un imperio intocable. Pero Clara, ella lo había estropeado todo. Sin pensarlo, cogió el móvil y abrió una carpeta olvidada en su ordenador. En ella estaban los detalles del contrato que había creado cuando le hizo la propuesta a Clara. Sabía lo que vería allí, pero aún así abrió el documento. Duración del acuerdo, 3 meses. Fin previsto, en 15 días. Cerró bruscamente el portátil y se pasó la mano por la cara. 2 semanas. Y entonces el contrato terminaría. Y Clara se marcharía. La pregunta era, ¿dejaría que ocurriera? A la tarde siguiente, Clara estaba en la cafetería cuando le entregaron un sobre. «Es de Eduardo Vasconcellos», dijo el empleado, entregándole el papel sellado. Con un escalofrío en el estómago, Clara abrió el sobre y encontró una sola hoja de papel en su interior. «Contrato rescindido». El corazón se le aceleró. Detrás del documento, una nota manuscrita. «Si quiero que esto sea real, no puede ser un contrato. Nos vemos esta noche, 8 p.m., en mi casa». Clara sujetó el papel con fuerza, sintiendo una mezcla de nerviosismo y ansiedad. Sabía que si iba, no habría vuelta atrás. Cuando esa noche llegó a casa de Eduardo, él ya la estaba esperando en la puerta. «Has venido. Me has llamado». Sonrió y la condujo al interior. El ambiente era diferente, no tan frío como de costumbre. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, mostrando el contrato roto.
Eduardo respiró hondo. Significa que ya no quiero que haya un contrato entre nosotros. ¿Y qué quieres tú en su lugar? Se acercó lentamente. A ti. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Crees que porque hayas roto un contrato voy a olvidar lo que era? Eduardo la miró a los ojos, serio. Sé que eso no cambia lo que pasó, pero puedo demostrarte que lo que siento es real. ¿Cómo? Siendo alguien que merece la pena. El silencio llenó la habitación. Dame una oportunidad, Clara. Sin tratos, sin mentiras. Solo tú y yo. Respiró hondo, insegura de aceptar el riesgo, pero en el fondo sabía la respuesta incluso antes de hablar. Clara se quedó allí, sosteniendo el contrato roto entre los dedos como si fuera la última prueba de que todo lo que habían vivido hasta entonces no era más que un juego. Pero esta vez ya no había un documento que dictara las reglas. Ya no había fecha de caducidad. Solo estaba Eduardo, de pie frente a ella, esperando una respuesta. Respiró hondo. ¿Quieres una oportunidad? Sí, la quieres. Pero no sabes qué hacer con ella, ¿verdad? Eduardo le dedicó una breve sonrisa, ligeramente nervioso. Creo que lo estoy descubriendo ahora. Clara se cruzó de brazos, analizándolo. ¿Se supone que debo creerme que has cambiado de la noche a la mañana? Él suspiró, pasándose una mano por el pelo. No, no espero que lo hagas. Solo quiero que me dejes demostrártelo. El silencio que siguió fue pesado. Clara sabía que Eduardo no era un hombre de promesas vacías, pero también sabía que ceder a ese sentimiento podía ser peligroso. Y sin embargo, «Está bien», dijo al fin. Eduardo parpadeó, sorprendido. «¿Cómo?», Clara sonrió. «Tienes tu oportunidad, pero no me decepciones». Exhaló como si hubiera estado aguantando la respiración demasiado tiempo y luego se acercó a ella lentamente. «No dejaré que esto vuelva a ser un contrato». Esta vez, cuando le cogió la mano, Clara no se inmutó. Y por primera vez, el juego por fin había terminado. Y el amor comenzó.